En el principio de todo, cuando el mundo era solo un lienzo en blanco, Dios habló, y la creación cobró vida. Separó la luz de la oscuridad, formó los cielos y estableció la tierra. Con su palabra, llenó el mundo de ríos cristalinos, montañas imponentes y campos verdes que danzaban con el viento. Creó los astros para iluminar el día y la noche, y con un soplo de su aliento, la vida surgió en todas sus formas. Aves surcaron los cielos, bestias recorrieron la tierra, y los mares se llenaron de criaturas maravillosas. Pero la obra maestra de la creación aún no estaba completa. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así, el primer hombre, Adán, abrió los ojos en medio de un paraíso sin igual. Frente a él, se extendía el Edén, un jardín donde cada árbol ofrecía frutos abundantes y el agua fluía en ríos de pureza inigualable. Adán caminó por el Edén con asombro, admirando la grandeza de su creador. Dios le dio dominio sobre todo ser viviente y le encomendó una tarea: cuidar del jardín y disfrutar de sus frutos. Sin embargo, había una única restricción. En el centro del Edén crecían dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios advirtió a Adán: de todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán vivía en armonía con la creación, pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que, mientras Adán dormía profundamente, Dios tomó una de sus costillas y formó a la primera mujer, Eva. Cuando Adán despertó y la vio, su corazón se llenó de gozo. «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó. Desde ese momento, Adán y Eva fueron compañeros, unidos en una existencia perfecta en la presencia de Dios. Pero la paz en el Edén no duraría para siempre. Entre los frondosos árboles del Edén, una presencia acechaba en silencio. La serpiente, la más astuta de todas las criaturas, se deslizó con sigilo hasta Eva. Con palabras suaves y seductoras, le susurró: «¿Así que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?». Eva, sin sospechar el peligro, respondió: «Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos de él, moriremos». La serpiente, con una sonrisa sutil, replicó: «No morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como él, conociendo el bien y el mal». Las palabras de la serpiente despertaron en Eva una nueva sensación. Miró el árbol prohibido y vio que su fruto era hermoso, apetecible, deseable para alcanzar sabiduría. Un pensamiento cruzó su mente: ¿por qué Dios me negaría algo tan bueno? Sin dudar más, extendió su mano, tomó el fruto y lo mordió. Una sensación desconocida recorrió su cuerpo. Luego, le ofreció el fruto a Adán, quien estaba junto a ella. Adán, en un instante de vacilación, recordó la advertencia de Dios, pero la curiosidad y el deseo fueron más fuertes. Tomó el fruto y también comió. Y entonces, todo cambió. Por primera vez, sus ojos se abrieron a una realidad distinta. Se miraron el uno al otro y sintieron vergüenza. Antes, su desnudez no había sido motivo de preocupación, pero ahora se vieron vulnerables, expuestos. Con prisa, tomaron hojas de higuera y se hicieron vestiduras rudimentarias para cubrirse. El viento del Edén susurraba entre los árboles, y de pronto, escucharon un sonido familiar: los pasos de Dios caminando en el jardín. Pero esta vez, en lugar de correr hacia él, se escondieron entre la maleza, temerosos y llenos de culpa. Dios llamó: «Adán, ¿dónde estás?». Adán, con voz temblorosa, respondió: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Dios, con firmeza pero con tristeza, preguntó: «¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras?». Adán, sintiendo el peso de su error, intentó justificarse: «La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y comí». Dios miró entonces a Eva: «¿Qué es lo que has hecho?». Eva, con el corazón acelerado, respondió: «La serpiente me engañó, y comí». Pero las excusas no cambiarían la realidad. La armonía del Edén se había roto, y las consecuencias estaban por venir. Dios, con una voz que resonaba como el eco del trueno y la brisa del atardecer, se volvió primero hacia la serpiente: «Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Luego, con palabras que contenían tanto juicio como esperanza, declaró: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón». Estas palabras no solo fueron un castigo para la serpiente, sino una profecía sobre el futuro. Algún día, un descendiente de Eva traería la redención y vencería al engañador para siempre. Después, Dios miró a la mujer y dijo: «Multiplicaré tu dolor en los partos, con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Eva sintió el peso de estas palabras. La maternidad, que debía ser una bendición pura, ahora estaría acompañada de sufrimiento. La relación con su esposo, que había sido perfecta en el Edén, ahora enfrentaría desafíos y conflictos. Finalmente, Dios se dirigió a Adán: «Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comer, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Adán sintió como las palabras de Dios penetraban en su alma. La tierra, que antes le daba fruto en abundancia sin esfuerzo, ahora le exigiría sudor y fatiga. La muerte, que nunca había sido parte del plan original, ahora sería su destino inevitable. El Edén, el paraíso de perfección, ya no era su hogar. Dios, en un acto de gracia y justicia, hizo túnicas de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez con vestiduras que les recordarían el costo de su pecado. Luego, con profunda tristeza, Dios los expulsó del jardín. Colocó querubines y una espada de fuego que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva miraron por última vez el Edén desde la distancia. Lo que antes había sido un hogar de paz y abundancia ahora era solo un recuerdo. Afuera, el mundo los esperaba, un mundo donde el trabajo sería duro, el dolor sería real, pero donde aún quedaba una esperanza, la promesa de que un día, la descendencia de la mujer traería la redención. Y así comenzó la historia de la humanidad, fuera del Edén, pero no fuera del alcance de Dios. Adán y Eva avanzaron por la tierra desconocida, dejando atrás el Edén. Cada paso que daban en ese nuevo mundo les recordaba la diferencia entre la perfección perdida y la dura realidad que ahora enfrentaban. La tierra, antes fértil y abundante, ahora requería esfuerzo para dar fruto. El sudor corría por la frente de Adán mientras trabajaba la tierra endurecida. Eva, por su parte, experimentó el dolor que Dios le había anunciado cuando dio a luz a su primer hijo. Caín fue el primogénito, seguido después por Abel. La esperanza renació en sus corazones al ver a sus hijos crecer. Quizás, de alguna manera, la promesa de Dios sobre la descendencia de la mujer comenzaba a cumplirse. Pero el pecado, que había entrado en el mundo con su desobediencia, no tardó en manifestarse en su familia. Caín era agricultor y Abel pastor de ovejas. Ambos presentaron ofrendas a Dios, Abel llevó lo mejor de su rebaño, y Caín ofreció los frutos de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. No porque el sacrificio de Caín fuera menos valioso en sí mismo, sino porque su corazón no estaba en la actitud correcta. La envidia ardió en el corazón de Caín. Dios le advirtió: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando como una bestia, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, Caín no escuchó. Su furia se convirtió en acción. Un día llevó a Abel al campo y allí, en un arrebato de ira, lo mató. La tierra, que ya había sido maldita por la desobediencia de Adán, ahora bebió la sangre de Abel, convirtiéndose en testigo del primer asesinato de la historia. Dios confrontó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, desafiante, respondió: no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? La voz de Dios resonó con juicio: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora serás maldito de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Serás errante y extranjero en la tierra. Caín, al escuchar su destino, sintió miedo. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios, aún en medio del juicio, mostró misericordia. Puso una marca sobre Caín para que nadie lo matara. Y Caín partió, alejándose aún más de la presencia de Dios, estableciendo su propia descendencia en la tierra de Nod. Mientras tanto, Adán y Eva lloraron la pérdida de sus hijos, uno muerto, el otro desterrado. Pero Dios, fiel a su promesa, les concedió otro hijo, Set. Y con él, una nueva línea de esperanza comenzó, una descendencia a través de la cual, generaciones después, nacería aquel que finalmente vencería el pecado y restauraría lo que se había perdido en el Edén. Los años pasaron y la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. A través de Set, la descendencia de Adán y Eva creció, y con ella, la esperanza de que algún día la promesa de Dios se cumpliría. Sin embargo, con el crecimiento de la humanidad también aumentó la maldad. El pecado que había comenzado con un solo acto de desobediencia en el Edén se extendió como una sombra sobre toda la creación. Las generaciones que vinieron después de Adán y Eva se dividieron en dos caminos. Algunos buscaron a Dios, como Enoc, quien caminó con el Señor y fue llevado sin ver la muerte. Pero otros se alejaron más y más, entregándose a la corrupción, la violencia y la idolatría. La humanidad, en su deseo de vivir según sus propios términos, comenzó a llenar la tierra con maldad y rebelión. Adán y Eva, en su vejez, contemplaban lo que el mundo se había convertido. Se preguntaban si su error en el Edén había condenado a toda su descendencia. Pero a pesar de la oscuridad, sabían que Dios no había abandonado su propósito. El Creador siempre había sido fiel, incluso en medio de la disciplina y las consecuencias del pecado. Adán, con los años marcados en su rostro y el peso de una larga vida sobre sus hombros, compartía con sus hijos y nietos la historia del Edén. Les hablaba del paraíso perdido, de la belleza del jardín donde caminaban con Dios, y del dolor de la separación. Pero más que eso, les hablaba de la esperanza. La serpiente nos engañó, decía, pero Dios prometió que un día la descendencia de la mujer aplastaría su cabeza. Un día, todo será restaurado. Aunque ahora vivimos fuera del jardín, la historia aún no ha terminado. Adán vivió 930 años antes de morir. Eva, su compañera desde el principio, también envejeció y vio a muchas generaciones nacer y crecer.
Juntos, fueron testigos de la devastación que el pecado había traído al mundo, pero también de los destellos de la misericordia de Dios. Cuando finalmente dejaron este mundo, su historia no terminó con ellos. Su linaje continuó, y con él, la promesa de Dios. Aunque la humanidad se alejaría aún más de su Creador, Dios nunca dejaría de obrar en la historia. A través de la línea de Set vendría Noé, luego Abraham, y con el tiempo, el Mesías prometido. La historia de Adán y Eva no es solo la historia de los primeros seres humanos. Es la historia de cada uno de nosotros. Es el relato de la caída, del pecado que nos separa de Dios, pero también del amor divino que nunca nos abandona. A pesar de nuestra desobediencia, Dios sigue llamándonos, ofreciendo un camino de redención. Y así, la historia del principio se convirtió en la historia de toda la humanidad. La búsqueda de volver a caminar con Dios, como lo hicieron Adán y Eva en aquel jardín perdido, esperando el día en que todo será restaurado. Los descendientes de Adán y Eva continuaron poblando la tierra, y con cada generación, la distancia entre la humanidad y Dios parecía hacerse más grande. Sin embargo, en medio de la oscuridad, había destellos de esperanza, personas que aún buscaban a Dios y caminaban en su justicia. Uno de ellos fue Noé, un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor. En su tiempo, la maldad de la humanidad había alcanzado su punto máximo. La corrupción y la violencia llenaban la tierra, y Dios, con profundo dolor, decidió poner fin a aquella era con un gran diluvio. Pero en su misericordia, preservó a Noé y a su familia, asegurando que la promesa hecha en el Edén no sería olvidada. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse, pero la naturaleza pecaminosa seguía presente. Surgieron civilizaciones, grandes ciudades y reinos poderosos, pero con ellos también vinieron la idolatría y la rebelión contra Dios. En medio de este mundo caído, Dios continuó obrando en la historia, eligiendo a un hombre llamado Abraham para hacer de él una gran nación, a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. El linaje de Adán y Eva se extendió a través de los siglos. De Abraham nació Isaac, luego Jacob, y de Jacob, las 12 tribus de Israel. Dios estaba formando un pueblo que llevaría su nombre, un pueblo que recordaría la promesa hecha en el Edén, que un día vendría aquel que derrotaría al enemigo y restauraría lo que se había perdido. Los siglos pasaron, y con ellos llegaron profetas, reyes y jueces. Moisés guió a Israel fuera de Egipto, David reinó sobre Jerusalén, y los profetas anunciaron que vendría un Mesías. Cada historia, cada profecía, apuntaba a una sola verdad: Dios no había olvidado su promesa. Y entonces, cuando el tiempo fue el adecuado, en un pequeño pueblo llamado Belén, nació aquel que cambiaría la historia para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como la descendencia prometida de la mujer, el que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad. Jesús vivió sin pecado, enseñó sobre el reino de Dios y, en un acto supremo de amor, entregó su vida en la cruz para pagar el precio del pecado. En ese momento, la maldición del Edén comenzó a desmoronarse. La muerte no pudo retenerlo, y al tercer día, resucitó, asegurando la victoria sobre el pecado y la muerte. Lo que comenzó en el jardín del Edén ahora encontraba su redención en la cruz. Jesús es la respuesta a la promesa de Dios, el camino de regreso a la comunión con el Creador. A través de él, la humanidad puede ser restaurada, no a un jardín terrenal, sino a una relación eterna con Dios. Así, la historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado, sino el principio de una redención que aún sigue transformando vidas. La invitación de Dios sigue abierta: volver a Él, confiar en su plan y caminar en su gracia, esperando el día en que todas las cosas sean restauradas y la humanidad vuelva a estar en plena comunión con su Creador. La historia de la humanidad comenzó en un jardín y se encamina hacia una nueva creación. Desde la caída en el Edén hasta la victoria de Cristo en la cruz, Dios ha estado obrando para restaurar lo que se perdió. Pero la historia no termina ahí. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo con la promesa de que un día volvería. Mientras tanto, sus seguidores fueron enviados a proclamar el Evangelio, el mensaje de salvación que ofrece una nueva vida a todos los que creen en él. A través de los siglos, el mensaje de la cruz ha transformado innumerables corazones, llevando a las personas de regreso a Dios. Pero aún hay algo más. La Biblia nos habla de un futuro en el que Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra, donde no habrá más muerte, dolor ni sufrimiento. En el libro de Apocalipsis, se nos describe una visión del paraíso restaurado, donde Dios morará con su pueblo y donde todo será hecho nuevo. Lo que se perdió en el Edén será restaurado en la eternidad. Ya no habrá más separación entre Dios y la humanidad, porque la obra de Cristo ha reconciliado a los que creen en él. Así, la historia de Adán y Eva no es solo el relato de una caída, sino el comienzo de una gran redención. Es la historia de un Dios que nunca abandonó a su creación, que trazó un camino de regreso y que, al final, cumplirá su promesa de restaurar todas las cosas. La invitación sigue abierta. A través de Jesús, cada persona tiene la oportunidad de volver a la comunión con Dios, de caminar en su propósito y de esperar con gozo el día en que todo será renovado. Desde el Edén hasta la eternidad, esta es la historia del amor inquebrantable de Dios por la humanidad. Las historias que cambiaron el mundo aún tienen mucho que enseñarnos hoy. ¿Estás listo para descubrirlas todas? Si te apasionan estas historias épicas, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna de las aventuras que aún tenemos por contar. Cada semana,
una nueva historia que te hará ver el pasado de una manera completamente nueva. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo, lleno de acción, lecciones y sorpresas.